obviamente los que llegan tarde, porque les dije que les iba a dar 5 a máximo 10 minutos para pasarle, para que puedan entrar a clases. ¿Sí? La clase es a las 2 de la tarde. Bueno, chicos, vamos a hablar el día de hoy de las interacciones. ¿Sí? Las interacciones medicamentosas. ¿Qué son las interacciones medicamentosas? ¿Alguien me dice lo que son las interacciones medicamentosas? ¿Qué es una interacción? ¿Nadie sabe lo que es una interacción medicamentosa? Sí, una interacción medicamentosa es una reacción entre dos o más medicamentos o entre un medicamento y un alimento y que se puede tomar ciertos trastornos clínicos que puede tomar una interacción. ¿Ya? ¿A qué nivel se puede producir una interacción? ¿Dónde se puede producir una interacción farmacológica? ¿En qué proceso? Doctor, o sea, dos medicamentos podrían competir por el receptor de diana. Ya, entonces ahí estaríamos hablando de interacción a nivel farmacocinético. Porque cuando hablamos de receptor y hablamos de efecto, estamos hablando de farmacocinética. De farmacodinámica. Cuando hablamos de receptor y hablamos de efecto, hablamos de farmacodinámica. ¿Sí? Entonces, si dos fármacos interactúan o se pelean por ese receptor, ¿sí? Entonces hay una interacción a nivel del receptor y por ende es una interacción farmacodinámica. También se pueden dar interacciones a nivel farmacocinético, o sea, alterando o aumentando o disminuyendo la absorción de un fármaco, la distribución, el metabolismo y la eliminación. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de las interacciones a nivel farmacocinético. Y vamos a hablar de la interacción que se puede producir a nivel de la absorción y a nivel de la distribución. Okay. Bueno, recuerden que no tiene encendida la cámara, a un cierto punto lo puedo botar de la clase. Hablando de interacciones, sabemos que las interacciones no son nada más que dos fármacos, un fármaco o dos fármacos que pueden interactuar, pueden molestarse entre sí. ¿Sí? Vamos a tener que un fármaco puede alterar, puede aumentar o disminuir la absorción de un segundo fármaco, la distribución, el metabolismo, la eliminación, y por lo tanto, va a ser una interacción farmacocinética. ¿Sí? Las interacciones son el pan de cada día, porque a un cierto punto nosotros, ustedes ya comienzan a saber a lo que sirven ciertos fármacos, saben que el ibuprofeno les quita el dolor de cabeza, que el paracetamol les quita el dolor de cabeza, el ketorolaco les quita el dolor, ¿sí? Entonces ustedes esos fármacos los pueden conseguir fácilmente en las farmacias. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a la farmacia y se compran el medicamento. Puede que les suceda otra cosa, ¿sí? Un ejemplo, tienen alguna infección y se meten una amoxicilina, pero como no les para la infección, también se van a meter una cefalosporina. Entonces, allí se puede producir una interacción a nivel del receptor. Entonces, los dos fármacos se van a anular entre sí, ¿sí? Porque actúan de la misma manera. Ok, entonces, la interacción se debe a la acción, ¿sí? Simultánea de dos o más fármacos, sea a nivel farmacocinético, sea a nivel farmacodinámico. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de receptores, hablamos de efectos, hablamos de farmacodinámica. ¿Sí? Cuando hablamos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, hablamos de farmacocinética. ¿Sí? Hablando de las interacciones
a nivel de la absorción. Okay. Podemos ver que un fármaco puede aumentar o disminuir la absorción del fármaco. Esta alteración de la absorción puede darse por la alteración de la motilidad gástrica, por la quelación o combinación química, por el aumento del pH gástrico o por el aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones se puede alterar la absorción. ¿Sí saben lo que es la motilidad gástrica? ¿No saben lo que saben lo que son los movimientos peristálticos? Sí, el movimiento del sistema digestivo. Ya, es lo mismo que motilidad gástrica. Motilidad es movimiento, ¿sí? Del aparato digestivo. Ustedes saben que cuando nosotros comemos, ¿sí? Se forma el bolo alimenticio y el bolo pues va a recorrer todo el esófago, estómago, intestino, y todo esto se debe gracias a los movimientos peristálticos, ¿sí? Estos movimientos que hace el aparato digestivo para que el bolo se mueva, vaya pasando a través del estómago, el intestino y todo eso. Asimismo pasa con los fármacos. Cuando nosotros nos tomamos un fármaco, nos tomamos el agua, ¿sí? El fármaco comienza su recorrido. Dependiendo del tipo de fármaco, el fármaco se va a absorber en el estómago, se va a absorber en el intestino, ¿sí? Si tenemos un fármaco ácido, ¿dónde se va a absorber? ¿En qué parte se va a absorber? Eso ya lo hablamos. En un medio básico. En un medio básico. ¿Por qué se absorbería en un medio básico? Digamos la aspirina, que es un fármaco ácido. ¿Dónde se absorbe? Castro dice... En el estómago. Pero el estómago no es básico, pues. ¿O sí? Es ácido. Es ácido. ¿Ya? ¿Pero se absorbe en el ácido o en el básico? En el ácido. ¿Por qué dijiste básico? Ay, se activó tu micrófono. Bueno, ya. Digamos que se absorbe en el ácido. ¿Por qué se absorbe en el ácido? Está bien, se absorbe en el ácido, pero ¿por qué? Porque es el mismo vía de interacción. ¿Por qué? ¿Por qué se absorbe en el estómago? Por la forma no ionizada, ¿ya? La forma no ionizada, ¿por qué se produce? La forma no ionizada es liposoluble, pero ¿por qué se produce la forma no ionizada? Está correcto, todo lo que estás diciendo está bien. Porque ácido con ácido no se ioniza, necesita alcalino. Correcto, están en un mismo ambiente. Fármaco ácido en un ambiente ácido se produce la forma no ionizada y por ende es liposoluble y se va a absorber. Los fármacos ácidos se absorben en el estómago y en la primera parte del intestino. Los fármacos básicos se van a absorber a nivel intestinal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo una aspirina? ¿Ya? Me tomo la aspirina y después de la aspirina me tomo una atropina. La atropina es un anticolinérgico, ¿sí? Que va a bloquearme la motilidad gástrica, me bloquea los movimientos peristálticos. Entonces, la aspirina llegó y se quedó estancada en el estómago. ¿Qué va a pasar con ese fármaco? ¿Qué pasa con la aspirina? ¿Por qué no produciría el efecto? Porque está bloqueada, dices. Pero el otro medicamento, ahora, tienen que razonar. El otro medicamento me bloquea el tránsito gastrointestinal, me bloquean los movimientos peristálticos, por lo tanto ya no va a haber movimientos peristálticos. Y la aspirina se va a quedar estancada en el estómago. ¿Qué va a pasar con la aspirina?
No sé, se eliminaría sin procesarse, sin nada. ¿Por qué se eliminaría? Si se queda bloqueada allí. Hay un bloqueo intestinal. Entonces se espera hasta que se termine el bloqueo. O sea que las mamas vamos a quedarse ahí esperando. No se ha alterado el medio. Sigue siendo ácido. Pero si llega al estómago, igual se tiene que absorber, ¿o no? Oh, y se va a absorber. ¿Sí saben leer ustedes, muchachos? ¿Aquí qué dice? De vez en cuando tienen que prestarle atención a las diapositivas que les estoy proyectando. Se va a absorber, va a favorecer la absorción porque se quedó estancado en un medio ácido, ¿sí? Fármaco ácido en un medio ácido se va a absorber, ¿sí? Pero esto no quiere decir que haya un beneficio, porque al quedarse estancado ahí se va a absorber más de lo debido y entonces vamos a tener una mayor concentración plasmática y por ende me puede producir toxicidad, ¿sí? Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero en cambio, si vamos a dar una aspirina y damos un fármaco que me produzca un aumento de la motilidad gastrointestinal, que me produzca diarrea. Cuando hay diarrea, hay un aumento de la motilidad gastrointestinal. ¿Qué pasaría con ese medicamento? No se absorbe y se expulsa. No se absorbe y se elimina. Correcto. No vamos a tener absorción del fármaco. ¿Por qué no vamos a tener absorción, Vera? No vamos a tener absorción porque había comentado que está como que aumentando la motilidad gastrointestinal, entonces eso va a hacer todo el tracto del fármaco bastante rápido, entonces se elimina rápidamente. Correcto, el fármaco pasa rápidamente por el aparato digestivo y no le da tiempo a absorberse. Sí, una parte se puede absorber, pero no alcanza la concentración adecuada para producir un efecto farmacológico, ¿sí? De allí tenemos también que se pueden alterar la absorción de los fármacos cuando se produce una combinación química, también conocidos como quelatos, ¿sí? Quelatos o combinación química es cuando se unen moléculas de fármaco, ¿sí? O se pueden unir moléculas de fármaco a una sustancia, a un ion, ¿sí? Un quelato es una combinación química. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un fármaco para poder pasar las membranas? Tiene que ser De bajo peso molecular de bajo peso molecular y tiene que ser y liposoluble. Esas dos características tiene que tener el fármaco para poder pasar las membranas. Liposoluble y de bajo peso molecular. ¿Ok? Ahora, ustedes saben que no pueden tomar la tetraciclina con leche, ¿verdad? ¿Sí lo sabían? ¿No sabían? No sabían que no pueden tomar tetraciclina con productos lácteos, ni leche, ni productos multicatiónicos. ¿Por qué no pueden tomar tetraciclina con leche o con productos multicatiónicos? Porque el calcio, ¿sí? El calcio es Ca2+, quiere decir que puede unir a él dos moléculas. Cuando tú combinas tetraciclina y leche, la leche es rica en calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El calcio va a secuestrar a dos moléculas de tetraciclina. Digamos que este es el calcio, viene una molécula y viene otra molécula. Entonces, aumenta, vamos a tener dos moléculas de tetraciclina unidas al ion calcio. ¿Sí? Esto va a disminuir la absorción del fármaco y por ende no va a presentar su efecto antimicrobiano, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no presenta el efecto antimicrobiano? ¿Por qué no se absorbe? Porque las partículas son más grandes.
Porque hay un aumento de peso molecular. La partícula, la molécula, va a ser mucho más grande y por lo tanto no va a poder pasar las membranas. ¿Ok? Asimismo sucede cuando combinamos la colestiramina, que es un fármaco utilizado para disminuir la concentración de colesterol en el organismo. Esa de acá no la podemos dar ni con los corticosteroides, ni con los digitálicos, ni con la tirosina. ¿Por qué? Porque se une, se produce una quelación o una combinación química y aumenta el peso molecular y no puede pasar las membranas. En caso de que un paciente presente intoxicación por aspirina, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar carbón activado. ¿Sí? El carbón activado es una droga que se lo utiliza bastante para lo que es la flatulencia, pero también se la va a utilizar en caso de intoxicación por aspirina. Se le da carbón activado a la persona que haya consumido por demás aspirina y el carbón activado va a unirse a las moléculas de aspirina, por lo tanto va a aumentar el peso molecular de esta molécula y no va a poder pasar las membranas. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que la absorción de un fármaco se puede alterar, sea por motilidad gastrointestinal, ¿sí? Si aumentamos la motilidad, disminuye la absorción. Si bloqueamos la motilidad, va a aumentar la absorción. Por combinación química, sí, se va a bloquear la absorción del fármaco. El fármaco no se va a absorber porque aumenta el peso molecular, ¿sí? De allí tenemos también que el fármaco se puede alterar la absorción de un fármaco por la modificación del pH. Ya sabemos cuáles son los principios de absorción de los fármacos, ¿verdad? Fármaco ácido en un ambiente ácido se produce la forma no ionizada, por lo tanto se absorbe. Fármaco básico en un ambiente ácido, ¿sí? Se produce la forma ionizada, no se absorbe porque es hidrosoluble. ¿Ok? Ahora, digamos que Lara, que Andrea, se fue a comer. Me encanta comer, Andrea. Se fue a comer y se empachó. Dice que no le gusta comer a Andrea. Bueno, digamos un ejemplo. Se fue y se empachó, le dio acidez. ¿Qué es la acidez gástrica? ¿Qué es la acidez gástrica? Ardor del estómago. Ardor del estómago, ¿por qué? ¿Por qué te arde el estómago? Porque se eleva el ácido gástrico. Porque hay más ácido gástrico. Por lo tanto, ese pH, ¿cómo sería? Más ácido. Más ácido, exacto. Entonces se da la acidez estomacal. ¿Y cómo contrarrestamos la acidez estomacal? Tiene una sustancia neutra como el agua. O sea que tú crees que al dar agua te quita la acidez estomacal. Si me estás diciendo que hay una baja de pH, hay más acidez, está mucho más ácido el estómago. ¿Cómo contrarrestamos esa acidez? Tomando fármacos básicos. Tomando fármacos básicos. Sí. O sea, los antiácidos. Ok. Vamos a tomar fármacos que contengan hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, para contrarrestar esa acidez estomacal. Entonces Andrea estaba con acidez estomacal y lo que hizo fue tomarse un Milanta, una leche de magnesia, ¿sí? Entonces le va a contrarrestar esa acidez. ¿Por qué? Porque le aumenta el pH gástrico. ¿Ok? Pero Andrea, después de haberse tomado la leche de magnesia o la Milanta, ¿sí? Le comenzó a doler la cabeza. Y ella, como ya estudió farmacología y sabe que el ibuprofeno le quita el dolor de cabeza, va y se toma un ibuprofeno.
¿Qué pasa con el ibuprofeno? Recuerden que el ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico, por lo tanto es un fármaco ácido, correcto. ¿Qué va a pasar con ese ibuprofeno? No va a funcionar. No va a absorber. ¿Por qué no funciona? Porque antes de eso ya se utilizó un contrarrestante de los ácidos. Es como que hay una barrera ahí que impide el paso del ácido, del fármaco. ¿No sería más bien porque el medio se convirtió en algo básico? Sí, es más o menos lo que quiso decir Velasco, pero en palabras de él. Sí, el medio se convirtió en básico y sabemos que un fármaco ácido en un ambiente básico, ¿qué va a pasar? Se produce la forma ionizada y por ende no pasa las membranas. Se le va a dificultar la absorción de ese fármaco. ¿Sí? No va a pasar el ibuprofeno. Entonces, allí ya vimos que al modificar el pH gástrico, se modifica la absorción del fármaco. En cambio, si en esa acidez estomacal tomábamos un ibuprofeno, una aspirina, la absorción iba a ser mucho más rápida. ¿Sí? También se puede modificar la absorción del fármaco por el cambio de los flujos sanguíneos. ¿Sí? Al modificar el flujo sanguíneo, se modifica la absorción del fármaco. Es directamente proporcional. Mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Menor flujo sanguíneo, menor absorción. ¿Sí? Ustedes saben que el alcohol es un vasodilatador. Entonces, si ustedes tienen un vaso normal, ¿sí? El flujo sanguíneo va a ser laminar, va a pasar por el centro y todo eso. Cuando hay una vasodilatación, o sea, una apertura o que se ensancha el vaso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber un mayor flujo sanguíneo, va a pasar mucho más rápido o mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Cuando ustedes, bueno, los que han tomado, los que han probado alcohol, ¿sí? Ustedes están en quinto, no creo que hayan tomado alcohol. Y por ahí andan los papás, así que digan que no. Ya, los que han probado alcohol, ¿alguna vez han sentido que tienen la cara roja, los cachetes se les ponen rojitos? ¿Sí? Todo el mundo está pensando, ¿será? No me he dado cuenta. Sí, se le ponen los cachetes rojos. También se sienten calientes, calientes de que emanan calor. ¿Sí? Como que las caras les queman. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Se debe a la vasodilatación. Se ensancha el vaso, pasa mucha más sangre y por eso se les van a poner rojitos los cachetes. También van a sentir que emanan calor siempre debido a la vasodilatación, porque cuando tenemos una vasodilatación va a haber una dispersión de calor. Entonces, cuando ingerimos alcohol, se va a producir un ensanchamiento del vaso, mayor flujo sanguíneo. Al pasar más sangre, esto va a hacer que el fármaco se absorba mucho más rápido. ¿Sí? Esto no quiere decir que los estoy mandando a tomarse las pastillas con alcohol. ¿Sí? Porque, ¿qué pasaría? Por eso es que cada vez que ustedes escuchan las propagandas de los medicamentos, les dicen que no tienen que ingerir alcohol si están tomando el medicamento. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que siempre se los repito, que no tienen que ingerir alcohol, siempre me escriben, doctor, me saqué el tercer molar, ¿será que puedo tomarme una cervecita? No, no se pueden, no pueden ingerir alcohol después o cuando estén tomando medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento se encuentra en el organismo, ¿sí? En el estómago, en el intestino, se está absorbiendo. ¿Y qué pasa? Al aumentar el flujo sanguíneo, aumenta la absorción del fármaco. Si aumentamos la absorción del fármaco, vamos a aumentar la concentración plasmática de ese fármaco. Al aumentar la concentración plasmática de ese fármaco, nos va a producir efectos adversos, nos puede producir toxicidad. ¿Sí? Entonces, al cambiar el flujo sanguíneo, nos aumenta la absorción del fármaco. Caso contrario, al disminuir el flujo,
disminuye la absorción del fármaco. Un ejemplo, tenemos el uso de los anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos compuestos, sustancias que contienen vasoconstrictores, noradrenalina. A diferencia de los demás fármacos, ¿sí? Todos los fármacos nosotros nos administramos vía oral, vía intravenosa, para que lleguen a través de la sangre a su sitio de acción. Los anestésicos locales no funcionan así. Los anestésicos locales nosotros tenemos que infiltrarlos en la cercanía de un nervio para que puedan pasar las diferentes barreras del nervio y puedan actuar, ¿sí? Ellos no tienen que pasar por la sangre para llegar a su sitio de acción. Más bien, cuando ellos salen de la neurona a la sangre, vienen inactivados y ya dejan de funcionar. El anestésico local tiene una acción vasodilatadora. Por eso cuando nosotros infiltramos un anestésico local sin vasoconstrictor, este tiene menor tiempo de duración. Ejemplo, la lidocaína al 3%. Lidocaína al 3% no tiene vasoconstrictor y esta tiene una duración de unos 15 minutos, 15 a 20 minutos, de 10 a 15 minutos, perdón, en el tejido pulpar, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce una vasodilatación. Todos los vasos que se encuentran cerca de los nervios van a dilatarse. Al aumentar el flujo sanguíneo hace que ese fármaco que se encuentra en el nervio pase a la sangre y se inactiva. El vasoconstrictor, como su nombre lo indica, hace que el vaso reduzca su diámetro. Al reducir su diámetro, la sangre va a pasar más lentamente. Pasa de manera lenta. Entonces, al pasar lentamente, el fármaco que está en la neurona, ¿sí?, no se va a sentir llamado hacia la sangre, sino que se queda allí mucho más tiempo. Una lidocaína al 2% que contiene vasoconstrictor tiene una duración más o menos de 90 minutos en tejido pulpar, ¿sí? Entonces, al realizar un cambio de flujo sanguíneo, sabemos que alteramos la absorción del fármaco. Hablando del transporte, ¿sí?, de la interacción farmacológica a nivel del transporte o de distribución, ¿sí?, sabemos que cuando el fármaco pasa la membrana, llega a la sangre, ¿verdad? ¿Para qué llega a la sangre? Para ser distribuido. Para ser distribuido. ¿De qué depende la distribución? Eso ya se los dije. ¿De qué dependía la distribución? Del flujo sanguíneo. Ya, el flujo sanguíneo. ¿De qué más? El corazón. Del corazón, del gasto cardíaco y de la fuerza contráctil, ¿sí? Recuerden que el fármaco tiene que llegar al corazón para poder ser distribuido a todos los tejidos. Cuando el fármaco llega a la sangre, se va a encontrar con las proteínas, ¿sí? Déjenme dibujarles. Ahora, el fármaco, digamos que ese de aquí es el vaso. El fármaco libre, pasa las membranas y llega a la sangre, ¿sí? Llegó a la sangre y en la sangre se va a encontrar con las proteínas, ¿sí?, dependiendo del tipo de fármaco. Si es un fármaco ácido, se une a la albúmina. Si es un fármaco básico, se une a la alfa-1 glicoproteína ácida. Recuerden que de aquí, el fármaco unido a la proteína con el fármaco libre, ¿sí?, tiene que estar en equilibrio. El fármaco unido a la proteína, si hay 100 moléculas de fármaco que ingresan a la sangre, 50 se unen a la proteína y 50 quedan como fármaco libre. Recuerden que el fármaco libre es aquel que va a producir el efecto farmacológico, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Es el que sale de la membrana, el que sale
del torrente circulatorio, se une al receptor y produce el efecto farmacológico. Entonces, cuando esta concentración disminuye, este fármaco unido a la proteína poco a poco se va a desprender, ¿sí? Para obtener nuevo fármaco libre. Esto pasa en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si el paciente es diabético y toma unas sulfonilureas? Las sulfonilureas es un fármaco que lo vamos a dar cada 12 horas. ¿Ok? ¿Sí? O sea, este fármaco que nos tomamos me va a dar un efecto por 12 horas. En ese lapso de tiempo, de esas 12 horas, me va a mantener los niveles de glucosa, entre comillas, normales. ¿Sí? 12 horas debería ser mi efecto. ¿Qué pasa si el paciente diabético tomó la sulfonilurea y luego se toma una aspirina? ¿Sí? La aspirina tiene mayor afinidad por la proteína que las sulfonilureas, ¿sí? Entonces, la aspirina ingresa, ¿sí? Se une a la proteína y va a desplazar al fármaco unido a la proteína. A este fármaco lo desplaza. Convierte ese fármaco unido a la proteína en fármaco libre. Por lo tanto, este fármaco, que es fármaco libre, ¿sí? Me va a producir un efecto. El efecto que tenía que hacérmelo en 12 horas, me lo va a hacer en cuestión de minutos, ¿sí? Todo ese fármaco que estaba unido a la proteína y que poquito a poco se iba liberando, se libera de golpe. Entonces, me va a producir el efecto, me va a disminuir de golpe lo que es la concentración de glucosa y por ende se va a producir una crisis hipoglucémica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para pacientes, doctor, alcohólicos, antes de, en caso de que lo lleguemos a atender, se le daría o se le administraría primero vitamina K para poder tratarlo correctamente. Ahora, ustedes como odontólogos, ¿sí? Tienen un grupo de fármacos limitados que van a prescribir, ¿sí? Entonces, ustedes como odontólogos deberían saber, deberían conocer cuáles son las interacciones que se van a producir y en qué pacientes ustedes no deberían prescribir ciertos fármacos. Hablando del paciente alcohólico, ¿sí? Aquí hay diferentes teorías. En teoría, el paciente alcohólico tiene ya jodido ese hígado, ¿sí? Por lo tanto, no le vamos a poder administrar de manera adecuada fármacos que produzcan hepatotoxicidad. Fármacos que producen hepatotoxicidad. ¿Cuáles son los fármacos que afectan directamente al hígado que ustedes puedan prescribir? El paracetamol. El paracetamol, la eritromicina. Esos dos fármacos que ustedes podrían prescribir son hepatotóxicos, dañan el hígado. Entonces, si el paciente es alcohólico crónico, él ya tiene daño al hígado. Si le vamos a prescribir la dosis completa de paracetamol, le produciríamos un mayor daño. En estos casos, ¿sí? Lo recomendable es que se dé la mitad, o sea, máximo 2 gramos al día, porque el paracetamol se lo prescribe 4 gramos al día. En este caso, para evitar un mayor daño, le vamos a dar 2 gramos al día, ¿sí? No es que tienes que darle vitaminas para que, ¿cómo que se llama? La Cufercu, ¿no? Ese es un hepatoprotector. Allí iríamos a proteger el hígado, pero ya ¿cómo es? El alcohólico crónico ya tiene dañados sus hepatocitos. Él debería dejar de ingerir alcohol para que los hepatocitos pues se vuelvan a reproducir. Ustedes saben pues
ya el hígado se reproduce, los hepatocitos se reproducen con facilidad, pero tenemos que dejar de ingerir sustancias que nos produzcan daños. ¿Se acuerdan de la chikungunya? Te decían, no puedes ingerir alcohol por 6 meses porque la chikungunya te daña el hígado. ¿Ya? No era la chikungunya, sino que era el paracetamol. El tratamiento de la chikungunya eran 4 gramos de paracetamol al día por 30 días. Entonces, en esos 30 días, el paracetamol les hacía pedazos de ese hígado y por ende no podían ingerir alcohol. ¿Sí? Porque si ustedes combinaban alcohol con el paracetamol o después que ya habían terminado el tratamiento, el hígado quedaba no en buenas condiciones. Entonces, al ingerir alcohol, pues se dañaban aún más el hígado. ¿Sí? Respondí tu pregunta. En ese caso, sí, doctor, bastante bien. Si no, Doctor, en ese caso, y doctor, ¿y si llega a sufrir del hígado graso? ¿Sería lo mismo? ¿O no? el hígado graso, no. El hígado graso es grasa acumulada en el hígado, pero no crean que el hígado graso es producido solo porque comemos grasa, sino que también porque comemos carbohidratos. Todo eso va a aumentar lo que es el hígado graso. ¿Sí? Eso es acumulación, esteatosis se le sabe llamar. Eso es acumulación de grasa en el hígado. Allí es grasas que tenemos en el hígado. No tenemos daños como lo produce el alcohol, como lo produce el paracetamol a los hepatocitos. Dime, Tinoco, yo sé que tú quieres saber algo sobre el alcohol. No. Quería preguntarles, por ejemplo, en ese caso que usted habló de la chikungunya, cuando se tomó, por 30 días se tomaba el paracetamol. ¿Sí es recomendable darlo con un hepatoprotector? Ahora, darlo con un hepatoprotector se podría producir una interacción con el paracetamol, porque se activaban. Ahora, el hepatoprotector, ¿qué es lo que hace? En teoría hace que los hepatocitos trabajen más rápido. ¿Para qué? Para eliminar sea alcohol, para eliminar ciertas sustancias que van a producir daño a nivel del hígado, ¿sí? Eso es lo que haría el hepatoprotector, ¿sí? Tratar de proteger el hígado haciendo que trabaje más rápido y que la sustancia se quede menos tiempo en el hígado. Y se podría producir una interacción entre sus fármacos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, no tienen dudas, nos vemos. Doctor, y una persona que tenga anemia y aparte de eso está enferma y tiene que tomar, supóngase, suplementos como ácido fólico, ¿habría una interacción? Depende del tipo de fármaco que le vayas a dar. Si no le puedes dar tetraciclina si te está tomando productos multicatiónicos, pero ahí normalmente sí puede utilizar ibuprofeno, paracetamol. Muchachos, ¿quién de ustedes es presidente de curso? De cualquier materia, no de farmacología. No tienen un presidente de curso. Elija usted. Si tienen un presidente de curso. No, tranquilo, que conmigo no van a trabajar. ¿Tienen presidente o no tienen presidente? Esta materia no. No de esta materia, de cualquier otra materia, pero tienen un presidente, alguien que los represente en el 5-4. No tienen. Alguien que vaya a pelear con los profesores por ustedes. No tienen. Si él no hace, me elige. No hay. Elija usted y yo pongo la lista. Otra materia no tienen ustedes. O sea, sí tenemos, doctor, otros presidentes en otras materias, pero cada uno varía en cada materia. Y en esa materia, digamos, los presidentes que están en otras materias no están en esta materia. Bueno, al menos a mí ese es mi caso. Ya, lo que pasa es que como bienestar estudiantil me han solicitado nombres, números de cédula y todos los datos de los presidentes de los diferentes paralelos. Entonces, del 5-4 debería haber un presidente. Ya me van a pasar un listado para ver si es que
Alguien que quiera ser presidente de este curso. Ya me hasta les ruego. Apure que tengo que irme. Ya, Lara la ponemos. Ya, Lara. Me escribes por interno tus datos. Bueno, chicos, chao, chao, que tengan un bonito fin de semana. Y los que tienen falta fue porque llegaron tarde o porque no cambiaron su apellido, así que para la próxima... No pude cambiar. Nada. Nada. Doctor. No, pues tampoco. Doctor, ¿quién te Patricio temprano? ¿Qué? ¿Qué dice Tinoco? Que yo sí tuve desde temprano, digo, sino que no sé si tomó asistencia, no me acuerdo, no. Claro que yo tomé asistencia, pero tú no Sí, tienes también estaba tu nombre, desde pues. temprano. Tú tienes Jorge Luis Tinoco. Doctor. Le dije los dos apellidos y el nombre. Es que, doctor, al revés, ya lo nos cambio, no piden sabía. el nombre y el apellido, entonces como que se cambia al momento de entrar a una clase a otra clase. Lo que pasa es que ustedes no tienen puesto así desde el Zoom. Desde el aplicativo doctor. mismo tienen que... Hagan una supuesta clase virtual, entren y ahí hay una opción que dice recordar para las siguientes sesiones. Póngala ahí, pínchela ahí y ya no tienen que estar cambiando apellidos y nombres. Es que no la ponemos porque otros profesores nos piden al revés, entonces nos toca estar cambiando. Según la guía metodológica es 2 apellidos y un nombre. Por eso. Está la guía metodológica, así es como tiene que ser. Porque a mí se me facilita tomarles